Yo creo que, y pienso en el comentario tuyo, Rosa, mira, toda obra humana está plagada de errores e imperfecciones. Yo personalmente creo que no se le puede exigir ni a Marcha Verde ni a ninguna agrupación que se haga en las condiciones del sistema actual que no tenga defectos. Y luego yo no me parece, personalmente, quizás es una percepción que tengo, no sé si la comparte la gente o si la comparten los compañeros en cabina. A mí no me parece que el tema quizás tanto de Marcha Verde y el proceso actual que atraviesa, digamos de inacción, digamos de hibernación, digamos de relanzamiento, cualquiera que fuese, tengan necesariamente que ver con los apetitos internos o de sus miembros, porque esos apetitos han existido siempre. Hay gente que entró a Marcha Verde llamada por la enorme posibilidad de sumarse a algo grande que toda la vida ha querido y ha tenido ambiciones políticas. Eso es conocido desde hace mucho. Los jóvenes de izquierda, los jóvenes de centro, los que salieron directamente de la oposición política, los que están redimiéndose después de haber atravesado algún espacio de tiempo en el oficialismo. Porque al final, ¿qué es Marcha Verde? Es una coincidencia en color y mensaje de gente que, cansada de la ambigüedad del mensaje de la política tradicional en relación a corrupción e impunidad, decide salir a marchar. Y miren, una de las cosas que es importante poner atención, y pensaba sobre lo que reflexionaba Andrés, se va a intentar, no lo duden, que cuando se hable de Marcha Verde, sobre todo aquellos que en su momento intentaron enfrentarla, llamándola como que estaba sufragada por primero los generadores eléctricos, Sí. luego por un sector de la oposición, luego por esto, por lo otro. Miren, a la Marcha Verde le inventaron padrinos que se acabaron y se agotaron. No entremos en el juego, aunque cada quien tenga su opinión y la respeto. Ahora, podemos debatirla también, porque a eso no se le puede rehuir, al debate de las ideas y los argumentos. Lo que no va a ser cierto es la idea que mucha gente ahora va a pretender alar por los pelos, y no los de la cabeza, me atrevo a decir, de que la Marcha Verde no sirvió para nada, de que no tuvo frutos. Es todo lo contrario. La primera forma de ver si algo tiene resultados es ver cómo se posicionan sus rivales. Y Marcha Verde posicionó el discurso político y mediático de toda la estructura que participa de los micrófonos en esta República Dominicana. Claro, y rompió el inmovilismo social. Es que eso se dice fácil, pero eso no es fácil. En la práctica. En la práctica eso supone un enorme esfuerzo, tomando en cuenta que este es un gobierno que gasta miles de millones de pesos al año en promoción, en propaganda, para decirnos lo bien que estamos. A veces es importante, y yo más de una vez recuerdo haberlo dicho durante el periodo, el proceso de Marcha Verde versus el status quo. Quizás una de mis críticas más importantes era siempre decirle al colectivo Marcha Verde y a toda la gente que invirtió tiempo y recursos de los suyos en marchar, en salir, en tratar de motivar a otros, era en saber apreciar sus victorias, por pequeñas que fuesen, que muchas veces me parecía, a veces por los ideales tan extraordinarios, grandes, a veces se perdían de vista los pequeños avances. Miren, el haber logrado pura y simplemente que el segmento de este país que no estaba acostumbrado a rendir cuentas ante nadie y que de buenas a primeras ahora pasaba a hacerlo ante la prensa, ante la ciudadanía, a justificar, a dar razones, a asumir los términos de corrupción e impunidad como algo contra lo que había que luchar, o por lo menos dar la apariencia de que se luchaba. Y en cuanto al gobierno, ni hablar. El hecho de haber visto, señores, desde los aplausos para la aprobación de un partido que tomó tanto el color como el nombre, de ver los encartes comprados de los periódicos, coincidencialmente, entre comillas, justo el día del llamado a la marcha del millón, la idea de algunos líderes de sobre todo partidos oficialistas que no llegaron, gracias a Dios, a darse, de llamar a una contramarcha o de hacer chocar una especie de marcha opuesta, que insisto, gracias a Dios no llegó a darse ni llegó a convocarse al final, porque creo que todas las partes entendían que eso iba a ser un llamado al desastre. Oye, y haber demostrado que la convocatoria podía darse perfectamente desde un movimiento como ese, que aunque coincidiera en espacio y tiempo con movimientos de oposición, todo el mundo sabe que la convocatoria no se dio desde los centros políticos Yo de jamás oposición. restaría mérito a la fuerza con la que nació Marcha Verde. Con todos sus defectos, yo creo que fue una cosa
De verdad Tal que... cual su sin duda. color devolvió la esperanza a mucha gente de la población. Ellos mantenían en el tapete temas tan importantes, planteaban opciones de mejora, no solamente era en crítica, sino que trataban de aportar soluciones también a esos temas que tenemos históricamente toda la vida discutiendo y que se han agudizado ahora en estos tiempos. Sin embargo, a mí me parece que, y me da pena, que quizás por la ambición de algunos en trascender de manera individual, que quizás por no ponerse de acuerdo, esa fuerza con la que nació Marcha Verde se ha ido desvaneciendo. Yo insisto, Marcha Verde está viva. El movimiento no está sepultado, todo lo contrario, puede volver a retomar esa fuerza. Entonces la gente fue viendo esa debilidad, la gente que puede ver más allá. Lo que podría estar pasando ahí, Rosa, es, y perdón que te interrumpa, es algo muy parecido y los sociólogos tendrán quizás conclusiones más exactas que las de un servidor. Al final yo lo que soy es un observador. Pero a veces es importante recordar que los movimientos políticos, sobre todo los que no piensan en convertirse en partido, que eso es clave, los partidos tienen un sueño de eternidad, los partidos tienen un sueño de permanencia. Hay partidos incluso en el mundo que tienen más de 100 años. El Partido Socialista Obrero Español que fundó Pablo Iglesias, no Pablo Iglesias Turrión el de hoy, sino el Pablo Iglesias mítico aquel, tiene más de 100 años, 1870 y pico, 1880 y pico. Los partidos tienen, por lo tanto, una idea de convertirse en un sistema, institución vivo, y hay un sueño de permanencia. Los movimientos políticos, en cambio, como bien decía el doctor Andrés L. Mateo, se parecen más a una píldora, que por mucho que curen y sanen, se va en un momento a diluir en el torrente del cuerpo. El movimiento del 15M en Madrid, las protestas de la Puerta de Sol, originaron a Podemos. Yo me voy más lejos, doctor. Originaron la nueva política española. Claro. De donde surge izquierda y derecha, donde surge Podemos izquierda, Ciudadanos centro derecha. Y probablemente surja hasta un fenómeno de más allá a la derecha, como el de Vox. El de Vox. Es posible. Es posterior. Que es posible, insisto, que el mismo movimiento le haya dado matriz a tres cuerpos políticos que desconocen y son disruptivos con los políticos. Pero ahí es donde hay tradicionales. una diferencia que yo he querido resaltar. Aunque el 15M haya desaparecido, su efecto está. Exactamente. Pero oye esto, la diferencia es la siguiente. Marcha Verde es un movimiento social, pero tiene un apellido. Es un movimiento social temático. Los movimientos sociales pueden adoptar características distintas, entre ellas las... Usted mencionó la Teleloco de México ahorita en el 68. Claro. El PRI siguió gobernando, pero la oposición al PRI jamás volvería a ser la misma y después ganó de los tiros. Pero sería mezquino restarle a Marcha Verde, que llegó a causar malestar y sigue provocando todavía entre los funcionarios corruptos, que ha puesto a temblar a ese tipo de funcionarios. Fue un movimiento social temático, y el movimiento social temático reivindica como elemento central Cuidado si está mutando. Gran tema. Cuidado si está mutando. Además, yo le voy a poner nombre y apellido. ¿Tú crees que es la misma valoración en el pueblo dominicano la que tiene una figura como Ricardo Nieves pre y post Marcha Verde? No. ¿Tú crees que pero la misma Ricardo valoración? Ya no está tan activo. Pero tú crees que es la misma valoración. No, no lo está. ¿Tú crees que es la misma valoración la que tiene el pueblo dominicano de un jovencito como Jonathan Liriano, con quien que ahora tengo van a entrar en un grandes coincidencias político. Y José tengo en Luis, otras cosas tiene la misma fuerza que antes ahora? No, pero espérate, pero escucha lo que estoy diciendo. Pero los movimientos pasan por transformación. Yo creo que está mutando. Y una de esas mutaciones, ¿cuál es? Me voy otra vez a un ejemplo anterior. Mayo del 68 lo que hizo fue crear líderes. Creó liderazgos. Y si Marcha Verde le tocó ser la plataforma. Mira, hoy Bartolomé Pujals, mi amigo Bartolomé, con quien también tengo grandes coincidencias, pero tengo grandes disidencias. Hoy Bartolomé decide ir un paso más allá y tiene un proyecto municipal que podrá incluso cumplir con traer un debate fresco con otras ideas al tema político, aun cuando su plataforma a lo mejor no sea la del PRM, ni del PLD, ni aquella ni la otra. Los movimientos políticos a veces se parecen a la montaña, en que es a la distancia que podemos apreciar su grandeza. Quizás nos falta un poco más de distancia en el tiempo para mirar hacia atrás y ver el justo tamaño que podrá tener esa colina histórica, si es un pico, si es un montecito, si es una lomita, pero yo estoy seguro, muy, muy seguro, que su efecto hay que verlo más allá de si va a seguir todos los domingos llevando decenas de miles de personas a un lugar. Hay que ver el efecto que puede producir en el tiempo, porque pudo haber encendido algo que en la mente y el corazón de mucha gente no se apague nunca. El gobierno de la tarde. Regresamos
al gobierno de la tarde, son las 3:29. El nuevo director o presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas ha dispuesto varios cambios. El señor Félix Alburquerque Comprés dispuso cambios en departamentos centrales del organismo, todas las direcciones regionales, divisiones y de inspectores, así como en los puertos y aeropuertos del país. Además, se ha ordenado que decenas de agentes del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y de la Policía Nacional que prestaban servicios en distintas áreas de la DNCD han sido devueltos a sus respectivas instituciones. Además de esto, los cambios incluyen a todos los encargados titulares de los aeropuertos Internacional de las Américas, de Punta Cana, del Cibao, Gregorio Luperón, de Puerto Plata y otras terminales. De igual forma, fueron sustituidos los jefes de la DNCD regionales en San Francisco de Macorís, La Romana, Santiago y Puerto Plata, en Baní Raza. También se llevaron a la dotación completa de la Dirección Nacional de Control de Drogas en Baní, que estaba conformada por 15 miembros. Todos han sido trasladados, lo que incluye la remoción de un coronel, un teniente coronel, un mayor, un capitán, varios tenientes, así como otros subalternos. Pero no hay suspendido, Yulisa. En la Dirección Nacional de Control pues estamos en lo de mismo, Drogas. porque si eso eran que los padrinos del buche, según la denuncia del senador, que por cierto, hoy dice que va a responder. Al capellán. Era hoy que se sí, suponía al capellán. Pero iba a ¿qué responder. puede responder el senador? Yo quiero que ustedes... No, porque Oí ya más de él lo ha que él dicho habla. mucho, él ha O dicho sea, mucho. ¿qué más puede responder el senador? No le ha respondido a quien debió responderle desde un inicio, que fue al hermano, primo, tío, alia de Buche, que dijo que los principales narcotraficantes, que eran la competencia del punto de Buche, oigan cómo es que estamos en este país, hablando de competencia entre puntos de Desleal. droga, eran amigos del senador y de la gobernadora. Y realmente, aunque nosotros no podamos darle mucha aquiescencia a lo que dice un narcotraficante, pero si usted quiere aclarar, empiece por ahí, don Andrés L. Mateo, porque es en su casa que está picando la bola, es en su provincia donde usted es el jefe. ¿Tú crees que una persona que tiene tanta cola que le pisen puede estarle pidiendo renuncia a nadie? Pero ¿y qué país es este? Nosotros Yo no sé sabemos que si esto es tiene Macondo. cola que le pise o no. Se dice muchas cosas y no necesariamente Bueno, todo hay que creerla, pero es irresponsable. Voy a ser específica en la cola que le irresponsable. pisan. Ah, bueno, no paga impuestos. Espérate. La Dirección General de Impuestos Internos le cerró los negocios al senador por evasión de impuestos, por no sí, pagar. no paga impuestos. Pero Un hacedor de cuando la leyes. Dirección Nacional de Impuestos Internos te cierra un negocio porque te ha dado más de 30 avisos, Claro. porque te ha mandado inspectores, porque te ha llamado, y no es cualquier director de impuestos internos que le cierra los negocios personales a un senador. Aquí ustedes saben cómo funciona esta comarca. Pero ese senador es irresponsable por demás, porque él tiene tanta información. Yo creo que él está más informado que el Pero presidente no de la solo República. eso, Y tiene ese que esperar que los negocio- casos se hagan públicos Ese negocio para en él Baní hablar de tiene eso. varios cuentos. Tiene varios cuentos. Y nosotros aquí, como no tenemos documentos todavía, nosotros no lo vamos a mencionar, pero la Dirección de Aduana que meta ojo ahí, que haga lo mismo que hizo la Dirección General de Impuestos Internos. No puede ser que tantos delincuentes que se vinculan también al poder de la provincia Peravia no sean mencionados y que solamente se le caiga arriba a los policías, porque espérate. La soga por lo más fino. Ajá, exactamente. Y todos son cómplices. Exactamente. O sea, usted nada más conocía a Buche con tantos delincuentes que hay en Baní. ¿Cómo puede ser que una provincia que está minada de puntos de droga, usted solamente conozca uno? Eso no puede ser. ¿Y cómo usted le está pidiendo la renuncia a un jefe de la policía cuando usted debería estar pidiendo mejor ayuda y apoyo para combatir todos los puntos de droga que usted tiene en su provincia donde usted es el jefe? Vamos a hablar de renuncia, pero tire la suya también. No sea irresponsable. Bueno, yo quiero decir que yo estoy de acuerdo con el traslado e investigación de toda la dotación de la DNCD Ahí sí. en Baní. Porque no hay ninguna duda de que la simple observación del video demuestra que en la balacera, pónganle comillas, en la balacera hay mano muerta, hay fantasmas. El coronel sale de la casa, cae, no se ve a una sola persona salir detrás del coronel, ni huyendo, ni en ninguna otra actividad. No se ve un solo disparo del coronel hacia adentro de la casa, ni de la casa saliendo los disparos hacia afuera, ni se sienten.
el coronel cae herido y los dos policías que lo acompañan, el coronel y creo que es un capitán, que lo acompañan, se ve cuando se montan en el carro y hasta lo dejan abandonado e incluso retroceden un poco y vuelven a marchar hacia adelante, raudos y veloces, dejando el cuerpo del coronel allí. Eso es lo que no tiene explicación. Entonces, todas esas cosas tienen que ser explicadas. La policía no puede aquí, en este caso, actuar con un espíritu de cuerpo. No puede actuar con un espíritu de cuerpo. Y si actúa con un espíritu de cuerpo, entonces preserva toda la porquería y la basura que hay dentro de la policía como sistema. Como sistema. Por lo tanto, ahí se debe abandonar el espíritu de cuerpo. Eso por una parte. Pero por la otra hay que decir que Wilton Guerrero resume en sí mismo las expresiones del poder más concreto que puedan existir en esa provincia. Ahí no puede haber nada que se mueva que él no lo sepa o que él no lo controle. Su mujer pero el gobierno es gobernadora, vive en esa casa. representa el poder ejecutivo y él es senador y líder político. Entonces, tú me vas a decir a mí que Wilton Guerrero no conocía esa actividad, según él, organizada casi en el nivel de supermercado. Sí, porque con según tickets. él había cajera, Tickets. se podía pagar por Pero un tarjeta. punto de droga que se cobraba con tarjeta de crédito Con y con tarjeta. cajera. Y que Oh, usted esperaba Fresco. su turno con un ticket. Él no Nosotros puede, nivel. había ticket para tener turno. Yo creo que él ahí como Él- que a él- alucinó un poco. no, Bueno, se le fue la hizo mano. hipérbole. Y digamos que acudió a una característica idiosincrática del español. Es hiperbólico. Suponemos nosotros. Suponemos, porque uno no puede Es concebir verdad, que ya uno no sabe Ya uno nada. no uno sabe. no puede concebir que en un sitio semejante haya cajera, haya eso No, es si hipérbole. eso es Pero miren, así, hay que ponerle Pero una malla pero- ciclónica. Pero la hipérbole en este caso va en contra de él. Claro que va en Si él contra es de él. una autoridad tan absoluta en esa provincia, no es posible que esa actividad él Le la encanta. desconociera. A él le encanta el sonido. Él no podía desconocer esa actividad. ¿Y creo por que- qué se pronuncia cuando la desgracia es ya irreversible? Pero miren, señores, nosotros tenemos que analizar esto desde todos los puntos de vista, porque a veces las autoridades consideran que somos tontos con P y nosotros también nos metemos en el personaje. De vez en cuando. Porque para miren, variar. pónganse a analizar, la policía ha querido que nosotros creamos lo que ellos quieren que creamos. Han puesto solo una parte del video, lo que a ellos les interesa Exacto. que nosotros No veamos. se ve cuando llegue el coronel. Jamás han publicado el video íntegro, que ahí uno puede también ver y creer la versión que está dando la policía, que es de que los agentes no tuvieron nada que ver, que no se le preparó una emboscada al coronel Daniel Ramos. Sin embargo, ahí no se ve el momento de la balacera. Yo insisto en que ahí se encontraron 50 casquillos de bala, que uno de esos oficiales disparó 6 veces. En el video que nos muestran a nosotros no se ve nada de eso. Entonces, ¿por qué no sacar? Eso es una prueba. Es una prueba. Pero ¿y por qué mandaron a los medios de comunicación, a las redes sociales, lo que le interesaba que nosotros viéramos? Al principio del video sí se ve cuando el coronel recibe un primer disparo y se ve cuando él dispara también y cuando los otros oficiales... Bueno, es lo único que se hacen- ve, pero él sí, dispara sí, la se nada. ve Pero cuando 50. abre No se ve Ahí lo no se ve contrario. 50, ¿no? Lo que pasa es que a la distancia que está ese video, mucho hemos hecho nosotros los medios de comunicación que decimos que el que cae es el coronel, porque ese video tampoco está Y que muy se legible. arrastra No, no, y todo. no está claro ni siquiera Exactamente, eso. no está Pero el video claro. original no debe estar así. Eso es de Pero una además, cámara de seguridad. Eso es de la cámara de seguridad y es un celular que graba sobre la pantalla del monitor. Y el sobre video se monitor. lo llevó la policía. Correctamente, lo tiene el DICRIN y ellos no necesariamente tienen que filtrarlo a los medios de comunicación porque eso es prueba criminal. Pero con lo que muestra ese video es suficiente para que se abra una superficie de preguntas, de inquietudes que se debieron de dar algún tipo de respuesta. El informe conclusivo ya ustedes escucharon lo que dice, pero de que ahí quedó una especie de nube de dudas, eso no va a haber nadie que se lo quite. Pero algo sí es muy cierto.
ahí no es cierto, y eso no se lo creo yo y dudo que mucha más gente se la crea al senador, que el único punto de droga que funcionaba y que todo el mundo conocía era el de Buche. Él mencionó 3 más. Dudo. Con apodos, pero no Dudo. dio los nombres. Con el de Buche eran 4 según él. Ajá. Dudo que en una provincia donde el gobierno prácticamente central duerma en la misma casa, no se conozcan todos los secretos, la vida y los milagros de un pueblo que además es tan chiquito como Baní. Porque tú no estás hablando del Gran Santo Domingo. Un pañuelito. Tú estás hablando de Baní, de un pueblo que es pequeño, que es un pañuelo, donde las principales autoridades, nombradas alguna por decreto y otra por elección, viven en el mismo perímetro, duermen en los mismos 30 metros y que después una persona de esos 30 metros salga a decirle a la población que aquí hay que pedir una sola renuncia. Eso no es verdad. El país no se lo cree y creo que el senador de Baní hace una especie de discurso de deseo cuando él dice todo lo que habla, todo lo que dice, todo lo que ha dicho, que por cierto lo único que hace es embarrarse a él mismo un poco más. Y empieza a querer decir que ahí hay que pedir renuncias porque se ha sido irresponsable, porque no se ha dado al efecto, que no se han resuelto los problemas, cuando las personas a quien hoy él le pide la renuncia en el pasado se tomaba fotos como que eran amiguitos. Entonces no puede ser que a este país se le diga ahora que lo único que ha sucedido es lo que pasa con Buche. Eso nadie se lo cree, senador. El gobierno de la tarde. Son las 3:43 en este gobierno de la tarde. El presidente de la Junta Central Electoral dispuso una investigación sobre los documentos de identidad portados por el narcotraficante Julián Alberto Jiménez Monsalve, alias Machete, que estaba viviendo como un príncipe en Punta Cana y desde aquí manejaba uno de los carteles más fuertes de sicariato en Colombia. La pregunta aquí es, ¿cómo a Machete le dieron una cédula inteligente por la que República Dominicana pagó más de 500 millones de pesos hace solo un par de años? Porque supuestamente esa cédula no iba a ser falsificada y los delincuentes internacionales con prontuario delictivo no iban a poder tener una emitida. De que no fue falsificada. Pero además, ¿cómo consiguió un pasaporte? Que por cierto, nos cambiaron la libreta hace menos de un año y República Dominicana pagó poco más de $2 millones por ese cambio de libreta también inteligente. ¿Cómo es que estos delincuentes internacionales con prontuarios conocidos llegan a un país como este y el DNI que tiene 2.000 calí en la calle, los diferentes cuerpos de seguridad que tienen la inteligencia más fina ¿quién lo de examinaría él Latinoamérica, para darle la licencia de conducir? no se dan cuenta? ¿Y cómo es que eso pasa? ¿Cómo Machete, que es un delincuente conocido, Machete no es cualquier cosa? Nosotros estuvimos indagando que no es y viendo cosa. un documental que puso la televisora Caracol de Colombia respecto de este señor Juan Alberto Jiménez Monsalve, y todo indica que es un delincuente de alto calibre. Se le imputan cerca de 40 asesinatos a sangre fría, la mayoría de ellos vinculados al narcotráfico. Una persona buscada internacionalmente por la Interpol, y él estando en Colombia, que tiene casi media docena de países alrededor, decidió venir a República Dominicana, que le queda más lejos, y aquí llega y le dan documentos. No, pero no como quiera. No, hay que decir que vivía en condiciones sumamente lujosas en Punta Cana, que tenía una residencia súper lujosa, La que no que podrá, había vehículos... No puede tener mucha gente que trabaja 20 años. No, ni millonarios de aquí, del país. Había vehículos de lujo, creo que fueron incautados 4 vehículos. Tenía condiciones de seguridad expresamente para él allí y operaba bajo el camuflaje de un famoso y rico ganadero. O sea, era un hombre de muchos recursos, porque lograr todo eso, nadie sabe el tiempo que tiene aquí, todavía no se ha dicho
el tiempo que tiene. Dicen las autoridades que está aquí desde el año 2015. El diablo. Eso dicen las autoridades, hay que confirmar si es verdad, pero aún si fuese real eso, tenía 4 años viviendo eso- aquí de incógnita. Ahora, el problema con este señor, o digo, la ventaja es que él no era deportado, él era importado. Así es. Era importado. Y Sí. entonces, el que se ha importado dice que hay algún nivel de conchupancia, Pero eso lo hace diferente. utilizando aquel término. Bueno, Tiene que hay haber algún término traducirle- de conchupancia, como Sí. se decía en aquellos años, es decir, de entendimiento con gente que manda, con gente que ordena, la facilidad para sacar esa documentación. Mira, el que ha estado recientemente metido en temas de documentos sabe que si hay una cosa que en este país hay que decir se ha Agota, tecnificado, concho. ha sido ese tema del registro civil. Para sacar una licencia hay que dar la fe de bautismo de Cristóbal Colón. Recientemente, yo que estuve por allá y que ¿Para la está- licencia de conducir? Sí, sí, sí. ¿Pero ¿y quién examinaría a Machete? Nadie. Nadie. Di que, Nadie lo examinó. Porque Machete, tú crees que él Nadie se lo examinó. examinó. pero Nadie. para emitir la licencia de conducir hay que tomar un ay, examen práctico y uno teórico, para ti o Yulisa. para mí. ¿Cómo Para que no ti o se para mí. examinó? No, eso es para nosotros. Eso es para nosotros los simples mortales. Yo te aseguro que Machete fue VIP. Ah, Y sí. que ese pasaporte se lo dieron VIP y que esa cédula... Que él no sabe dónde queda la no, OTTT. Machete no tiene idea de dónde queda la Junta Central Electoral. Como no tenía idea tampoco José David Figueroa Agosto. Que Mira, tenía José su David carnet del también DNI. él. José David también él. O sea, que parece que ese Julián nombre... Alberto. Julián Alberto. No, la falsificada En el nombre decía de José falsificador David. En el nombre falso. Sí, José David. Entonces parece que tiene un melado ese nombre también. Ni siquiera eso nos dispara las alertas. El parecido de los nombres también. Parece que tiene algo ese nombre. José David. Ya hemos tenido 2 que se han ocultado en República Dominicana por muchísimo tiempo, que se han congraciado con autoridades, con personas de la sociedad y que a sus anchas desde aquí operan, viajan su especie de narcotráfico, porque son dos narcotraficantes que hemos tenido aquí con el mismo nombre, José David. Y definitivamente República Dominicana es un paraíso para la criminalidad, definitivamente. Lo cierto es que él encontró el lugar a donde quería ir y parecería que en República Dominicana no es tan fácil llegar. La pregunta aquí es si estos narcotraficantes llegan por conexión de algún tipo de célula de avanzada que ya tienen en República Dominicana o por relaciones primarias delincuenciales o si simplemente eligen un lugar en el mapa, entienden que República Dominicana puede ser el lugar y bueno, vienen, pagan sus $20 en el aeropuerto y aquí llegan. Pero eso no es fortuito. Y eso plantea una nueva discusión. ¿Cuál es la seguridad que tiene nuestro país para recibir ciudadanos de todo el mundo? Ciertamente, en honor a esa meta de conseguir 10 millones de turistas, nosotros estamos permitiendo que delincuentes internacionales desde hace años vengan a registrarse a República Dominicana con el simple pago de esos míseros $20 y a cobrarlo con creces lo que tienen que pagar por entrar. ¿Qué tan beneficioso está siendo para este país esa apertura fronteriza internacional que nosotros tenemos por los aeropuertos para que entre cualquier tipo de persona y que aquí no haya un sistema de información internacional cruzada para determinar cuáles son los delincuentes y cuáles son los ciudadanos sanos que van a entrar a República Dominicana? El señor Machete no es el único. José David Figueroa Agosto, a quien se le dice que tenía una tarea específica para llegar a República Dominicana, tampoco es el único. Y como ellos, nosotros podríamos mencionar 55 más. Pero ¿de qué manera las autoridades dominicanas van a discriminar en nuestros aeropuertos para que este tipo de ciudadanos que están en conflicto por crímenes internacionales, que inclusive están en bases de la Interpol con la huella digital, puedan ser identificados en los aeropuertos y puertos dominicanos? Bueno, es que esa gente tiene mucho dinero. Uy. El problema en países donde hay una estructura social tan endeble. Pero que el dinero Y no tú podría ser un pones- problema, que vayan a Estados y- Unidos o a Rusia y que entren para que tú veas si no lo agarran. Pero ahí en hay entrada. instituciones, en esos países hay instituciones. Eso no hable de Estados Unidos frente a las instituciones dominicanas, por Dios. Es del cielo a la tierra. Claro. Obviamente que esa gente, pero ven acá, el mejor ejemplo en este país
era Figueroa Agosto. Nadie se preguntó nunca, ¿y de qué vivirá este hombre que decía que era, creo que ingeniero, arquitecto, una vaina ciera que decía? Bueno, él era de todo, porque hasta vendía actor, él se viajes, grababa, shooters. y hubo una película que y se un vendió hombre muchísimo. un hombre que tenía un poder, Y que vivía lejos. un poder de Actor. llegar a la discoteca más cara que había en la capital dominicana y cerrarla, mandar a sacar a todo el mundo y cerrarla y consumir allí lo que le daba la gana con un montón de megadivas y Tenía policías y amigas. que Policías en la trabajaban, puerta coronel. que le manejaban el vehículo. Era envidiado, Pero querido. a nivel de coroneles y de capitanes. coroneles a su Coronel. servicio. Es decir, no, es que el dinero en este país derriba murallas. Eso es verdad. Y es una realidad dolorosa, pero esa es. Lo único que no compra es la vida aquí. Después compra moral, No creas, te puede comprar la vida Compra porque con poder. 80,000 pesos te mandan a matar con un sicario. con menos. Es Y verdad. con menos, exactamente. Entonces, nosotros tenemos que tener alguna especie de reflexión. Y nuestras autoridades en algún momento tienen que sobrepensar qué es lo que está primero en este país, qué posición ocupa la seguridad, en pro de qué nosotros estamos permitiendo que cualquier ciudadano con cualquier tipo de prontuario delictivo venga y vulnere la famosa seguridad internacional que nosotros tanto prodigamos por ahí. No es solamente quejarse de las personas que pasan por la frontera terrestre, no es solamente Jimaní, Elías Piña y todos esos puntos vulnerables que tiene República Dominicana en la frontera con Haití. Nosotros tenemos también una situación de debilidad en nuestros aeropuertos y puertos. Nosotros estamos permitiendo como país que aquí venga cualquier persona y alias Machete es solamente una prueba de ello. Pero aquí hemos tenido delincuentes internacionales de marca mayor, disfrutando en nuestras playas, tranquilo, entrando con cualquier nombre. Aquí no hay una huella digital que pueda determinar quién son. ¿Sabe qué es lo más grande? De los árabes que estallaron, que participaron en la explosión de las Torres Gemelas, aquí habían 2. Que el Procurador General de la República dice hoy, cónchale, cuando las autoridades hablan así, señores, que él quiere saber cómo Machete consiguió esos documentos. Anda al diablo. ¿Quién Que dijo el procurador? él dijo textualmente, queremos saber cómo consiguió esos documentos el Procurador General de la República. Oye, pero esto es un país del carajo. El presidente de la República denuncia. O sea, él denuncia, el presidente de la República denuncia que son los O sea, quiere deportados saber lo mismo que la los población. culpables del nivel de la criminalidad. Denuncia, él hace la denuncia. Un presidente no denuncia. Se No supone se que supone. actúa. Se supone que reclama, que dice, que investiga, que profundiza. El procurador dice que quiere saber cómo consiguió. Investígalo. Claro. Tú tienes en tus manos Y dile a la población. todo lo que es la estructura de la investigación, incluso arrebatada por la policía, porque quien dirige los procesos de investigación en este país es la policía, no como mandan las leyes, que es el Ministerio Público quien tiene que encabezarlo, y la policía es un auxiliar. Siendo así, cumple tus funciones. ¿Tú quieres saber quién le dio esos papeles? Indaga, sacude. Lo primero haz. es verificar si la cédula y el pasaporte son originales, que lo son aparentemente. Y luego, si fueron emitidos por las instituciones encargadas de cada uno de esos documentos, se supone que ahí queda un registro. Las mismas representantes, las mismas representaciones institucionales que deberían estarle dando respuesta al país de cómo se hicieron las cosas en cada caso, ellos se sientan al lado de nosotros a preguntarse lo mismo, una cosa insólita. El gobierno de la tarde. A las 3:58 en la Z101 iniciamos los comentarios individuales. El primer turno de esta primera parte le corresponde a don Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. Mañana comenzará la etapa del caso Odebrecht que podría llevar a el juicio de fondo finalmente y que va a necesitar de muchos recursos legales y de una batalla jurídica para tratar de ir configurando un caso propiamente dicho. El Ministerio Público de la República Dominicana depositó la acusación contra 7 imputados el 7 de junio del pasado 2017.
Y como todos ustedes saben, esta es una larga, pero larga carrera en relación con la cual prácticamente la totalidad de la vida política y de las instituciones se han tenido que definir. El caso Odebrecht es, sin ninguna discusión, la más alta manifestación de la corrupción organizada desde el gobierno en la historia política y social de la República Dominicana. Es corrupción sistémica. Más de una vez hemos hablado aquí de la corrupción como sistema operando en el seno del Estado dominicano, y esta es una manifestación concreta de lo que se llama corrupción sistémica, puesto que involucró al Poder Ejecutivo, involucró al Poder Legislativo y a un segmento de una enorme significación del Poder Judicial. De manera que una corrupción de semejantes características es obvio que va a requerir del apoyo de todo el aparato institucional del país, porque si no, no es posible que se pueda llevar a la práctica un nivel de corrupción semejante. En el resto del mundo, en el resto del mundo americano, Odebrecht ha llevado ya históricamente a los tribunales a cientos de ministros, de viceministros, de senadores, de dirigentes políticos, y más de 6 presidentes han estado encartados en lo que respecta al despliegue de Odebrecht en el continente hispanoamericano, y algunos otros presidentes incluso son prófugos, como el caso, por ejemplo, de Toledo, que es un prófugo internacional en este momento y que en algún instante llegará a manos de la justicia peruana. Pero en la República Dominicana, este caso que se reabre mañana de Odebrecht se ha enchivado de alguna manera. Los dispositivos de la justicia no pudieron operar porque la interferencia política fue demasiado poderosa y no fueron llevados a juicios aspectos fundamentales de la estrategia de la corrupción con la cual Odebrecht funcionó en el continente americano. Estrategia muy bien perfilada, incluso definida desde la actividad de una oficina encargada exclusivamente para la expansión de la corrupción, a través de la cual se obtenían los contratos de construcción que Odebrecht requería para su crecimiento como empresa multinacional. La estrategia era sencilla. La primera etapa era la etapa de los sobornos. La segunda etapa era la de los sobreprecios. Y había una etapa de financiación electoral en la que esa oficina de operaciones estructuradas que Odebrecht formó para configurar todo un esquema de acción dentro del marco de la corrupción organizada, estos 3 elementos eran pilares sustanciales de la práctica de la corrupción por parte de Odebrecht. El resto de los países hispanoamericanos llevó a juicio por los 3 aspectos concernidos a políticos, ministros, viceministros, a funcionarios y presidentes, por los 3 aspectos: por el soborno, por los sobreprecios y por la financiación electoral propiamente dicha. Este caso Odebrecht, que mañana se reanuda en la República Dominicana, no fue similar al del resto de los países del continente.
no fueron llevados a juicio ni los financiamientos electorales, ni los consorciados que forman parte sustancial de la estrategia de corrupción, porque en algunos casos Odebrecht no podía participar solo en la acción que ellos procuraban para conseguir contratos y tenían que asociarse con el mismo esquema de financiación, con el mismo esquema de corrupción con consorciados nacionales. Tal fue el caso de Perú, tal fue el caso de el propio Brasil, el caso de Colombia, donde por cierto los consorciados sacaron a flote una enorme cantidad de información, o el caso de Perú propiamente dicho, que quizás es el más relevante porque los consorciados fueron los que denunciaron, por ejemplo, las operaciones de Toledo, que alcanzaron, desde el punto de vista del costo para su anuencia, sobornos de hasta 20 millones de dólares. En nuestro país no. En la República Dominicana, lo único que se ha llevado a juicio son los actos de soborno, que según parece a través de la correa de transmisión que significaba Ángel Rondón, según parece, fue lo único que se realizó. En nuestro país no hubo financiación electoral, no hubo consorciados, ni hubo sobreprecios. Y lo único que vamos a ver desde el punto de vista de la acción de la justicia son este único elemento, el elemento soborno y la figura capital de Ángel Rondón. Ciertamente hay además otro elemento de distorsión respecto de lo que se va a poner en juicio en esta nueva etapa del caso Odebrecht en la República Dominicana. Y es de nuevo la mención a Punta Catalina. Punta Catalina fue expresamente sacado de todos los procesos de investigación por la figura y voluntad expresa de Danilo Medina. Danilo Medina obstruyó la justicia y en algún momento de la historia de este país eso tendrá que ventilarse, puesto que se puso al frente de una acción de obstrucción para que nunca el caso de Punta Catalina fuera ventilado. Y Punta Catalina no se ha tocado ni con el pétalo de una rosa. Peor aún, parece que a alguien en la configuración del primer expediente de Odebrecht se le fue el mingo y nombró a Punta Catalina, en la página famosa, la página 14, nombró a Punta Catalina como parte de toda esa estrategia de soborno, sobreprecio, financiación electoral y corrupción generalizada que caracteriza los otros contratos de Odebrecht. Y al otro día de haber puesto a circular todo el cartapacio de los documentos que sustentaban la acusación, fue retirada la página 14 del expediente del Procurador General de la República. Y no se volvió a hablar de Punta Catalina. Y la Cámara de Cuentas nunca pudo hacer una auditoría forense de Punta Catalina. Y la Cámara de Cuentas se declaró insolvente porque no tenía dinero para hacer una auditoría a Punta Catalina. Y nadie más volvió a hablar de Punta Catalina, y ahora Punta Catalina está en venta, y todo este proceso de corrupción, de hipercorrupción en la sociedad dominicana, va a ser llevado a juicio ahora sin los sobreprecios, sin los consorciados, sin la financiación electoral. Y en el caso concreto de Punta Catalina, como el de la financiación electoral, hay pruebas. Y yo le he dicho aquí más de una vez al Procurador General de la República, ¿dónde están
declaraciones contenidas en las delaciones premiadas, en la que se señalan por lo menos 5 millones de dólares destinados a financiar la campaña del presidente Danilo Medina. Y ahí está el sometimiento que hizo Masada, que hicieron una serie de instituciones cívicas justamente por esa documentación referida a la financiación electoral que no fue tomada en cuenta en ningún momento. Ciertamente a uno lo decepciona incluso que el hecho de que entre en esta nueva etapa el caso Odebrecht bajo el marco de la justicia simulada. En la sociedad dominicana no hay justicia. En la sociedad dominicana los factores políticos alteraron por completo toda la realidad del caso Odebrecht. Y están sentados allí gente que pudo haber tenido algún tipo de vinculación con Odebrecht, pero ni están todos los que son, ni son todos los que están, como dice el dicho popular. Pero sobre todo, faltan las acusaciones fundamentales destinadas a establecer tanto el monto verdadero de los sobornos como el monto real del precio de las construcciones a las que Odebrecht se comprometió y el aspecto de la financiación electoral. Y la joya de la corona, Punta Catalina, que algún día en la historia de este país servirá como el ejemplo esencial del mayor nivel organizacional de la corrupción sistematizada que en la República Dominicana hemos vivido en este periodo. El gobierno de la tarde. Al gobierno de la tarde de esta Z101 son las 4:14. Tras 2 semanas consecutivas de alzas de los combustibles, la coordinadora vuelve al ataque. Esta coordinadora por los derechos del pueblo y la rebaja de los combustibles, reunida en el local del movimiento rebelde en la avenida Bolívar, ha condenado hoy las 2 últimas alzas experimentadas en los precios de los combustibles dispuestos por el gobierno. El señor Gabriel Sánchez, en representación del conglomerado, dijo que los precios de los carburantes prácticamente se tragaron el 40% de las reducciones pírricas que venía realizando el Ministerio de Industria y Comercio en los últimos meses del año pasado. De igual modo, dijo, condenamos la actitud perversa del gobierno en la elaboración y conocimiento de la ley de ilícitos, que ya fue aprobada por el Senado de la República y está pendiente de sanción en la Cámara de Diputados, mediante la cual se propone actuar con premeditación y alevosía contra los transportistas y los sectores medianos y pequeños de la producción. Pronto anunciarán huelga por cómo se ven las cosas. Bueno. Continuamos con los comentarios y el segundo turno le pertenece a Rosa Encarnación. Gracias, Yulisa. Yo como periodista siempre me vivo haciendo preguntas. Vimos hoy cómo el Procurador General de la República se hizo una muy interesante, que la población, desde que se enteró de que Julián Alberto Jiménez Monsalve, alias Machete, estaba en República Dominicana, un delincuente, según han dicho las autoridades de la Interpol, es un delincuente consagrado, y él se pregunta que cómo consiguió los documentos que obtuvo aquí en República Dominicana que le permitían desplazarse como un ciudadano venezolano con aspiraciones a tener ya la nacionalidad dominicana también, con cédula, licencia de conducir, un pasaporte. Y a uno le surgen muchas preguntas. ¿Es la primera vez que en República Dominicana ocurre eso? No. ¿Será que, como decía el poeta Pedro Mil, quizás como hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, los delincuentes nos eligen para venir aquí e instalarse? No. Quizás son nuestras playas, el clima. No creo. Que la gente sea afable. No. Me pregunto y me respondo yo misma, porque aquí solamente hay una respuesta a que los delincuentes, los criminales nos elijan a nosotros como destino, y es la vulnerabilidad del sistema que tenemos, generalmente hablando, y lo susceptible que son nuestras autoridades cuando se trata del tema de corrupción.
No hay que ser de la NASA para poder darnos cuenta cómo él consiguió esos documentos. Obviamente que con contubernio de las autoridades que dirigen cada una de esas instituciones que emiten esas documentaciones. Ocurrió lo propio con Figueroa Agosto. Tenía cédula, todos los documentos que tenía el alias Machete, incluso un carnet del DNI. ¿Cuánto tiempo duró Figueroa Agosto en este país, siendo un hombre de sociedad, un arquitecto reconocido, rodeado de mujeres, apetecido por muchas? Y eso lo hizo ante la mirada indiferente de las autoridades, que me van a decir que no sabían que había coroneles, incluso, que eran subalternos de él, porque él era miembro ya del DNI, tenía su carnet. Cristian Almonte Peguero, Ramón Sánchez, el señor Figueroa Agosto, José David Figueroa Agosto, que tenía varias identidades. También se le llamaba Felipe Rodríguez de la Rosa, Junior Cápsulas. Ese mismo señor, que hoy cumple una condena en los Estados Unidos, estaba aquí blindado también por la impunidad y se paseaba al igual que Machete por la sociedad, sin supuestamente levantar ningún tipo de suspicacia. Pero ¿no lo hizo también el narcotraficante español Arturo del Tiempo? Desde el 2005 al 2010 vivió aquí como un rey, como un verdadero rey, incluso con acceso a un expresidente de la República. Estaba tan pegado que consiguió que le nombraran en la Policía Nacional con el rango de coronel. Entonces, nos sorprendemos porque pensamos a veces que ese tipo de cosas ya están subsanadas y no es así. A veces es indirectamente que recibimos a esas personas, que ellos no es que tiran una moneda y donde caiga el escudo o la cara de la moneda es que ellos van a ir. No, señores. República Dominicana tiene el ambiente idóneo para sobornos, para narcotráfico, para el sicariato, para el crimen, porque nuestras autoridades son tan vulnerables como una hebra de cabello. No todo está perdido, pero a veces uno dice, ¿y quién es que va a sanear las instituciones? Si esta gente se codea básicamente de los que están más altos en el poder. ¿Quién es que va a generar el cambio? ¿O ustedes creen que Odebrecht eligió a República Dominicana como el lugar donde iba a instalar su departamento de operaciones estructuradas, desde donde salían los sobornos para pagar a los otros 11 países unos 800 millones de dólares? ¿Por qué ustedes creen que Odebrecht eligió a República Dominicana? Me da vergüenza decirlo, pero es así. Nosotros en República Dominicana lo tenemos todo. Impunidad, autoridades corruptas, promesas de cambio que son una utopía, discursos sofistas. El ambiente es propicio, es el mejor. Y no lo podemos ver como un logro que República Dominicana sea el destino no turístico, sino del crimen. Aquí no solamente las autoridades pueden expresar públicamente la preocupación que hay ahora mismo en este pueblo. Señores, estamos en unos niveles de inseguridad altísimos, donde aquí los únicos que probablemente tengan el pellejo salvado sean los propios delincuentes. Cuando vemos hoy, los que trabajamos honestamente, que no salimos ni siquiera a recrearnos tarde de la noche por los niveles de inseguridad, eso significa mucho. Cuando usted ve una mujer caminando, como me pasó a mí el otro día, hace unos meses, que tuve que caminar 1,5 cuadras a pie, yo andaba con mi computadora y mi cartera abrazada como una loca,
porque me siento vulnerable. Aquí todo el mundo se siente así, a menos que usted sea un funcionario que ande con un cuerpo policial y militar que le protege y que pagamos nosotros. Ahí sí puede usted hablar de percepción y no de realidad. Lo que pasó hoy con José Alberto Adames, o esta madrugada ayer, alias El Canelo, y lo que ha pasado en los últimos meses con las ejecuciones policiales, también devela mucha debilidad. Ellos son jueces, aplican la pena de muerte, y las personas que se califican de delincuentes siempre tienen algo que decir en contra de una de esas personas que son uniformadas. Porque ustedes vieron ese video, cómo ese joven dijo, yo sé que es lo que ellos quieren que yo diga. O sea, él hizo una especie de amenaza, pero vimos cómo fue ejecutado. Lo que se dijo, escuchen. Después de una mala palabra que dijo uno de esos agentes que hoy la policía dice que están suspendidos para ser investigados, hay que llegar a ejecutar, a que corra la sangre, para que aquí supuestamente se haga justicia, lo que ellos llaman justicia. Déjame hacerle una fotico chévere para mandársela al jefe. Eso es inhumano. Que el Canelo o cualquier otra persona, porque su familia reconoce que era un muchacho antisocial, que era un delincuente, su familia lo reconoce, no significa que nuestras autoridades actúen como tal. Entonces uno dice, caramba, ¿en qué se ha convertido ese país en el mundo que está colocado en el mismo trayecto del sol? En tierra fértil para el crimen. En eso nos hemos convertido. Las autoridades fungen como una especie de abono. En lugar de contrarrestar, de declararle una guerra real y no un discurso vacío, lleno de contubernio y de delincuentes favoritos, sino algo real. Si otros países lo han logrado, ¿por qué nosotros no? Si tenemos los recursos económicos y humanos para hacerlo. Entonces, a veces nosotros decimos, debe haber una reforma en la policía, en la justicia, debe haber un cambio de imagen en todos y en todas las instituciones del país. ¿Y quién va a generar el cambio, Dios mío? Si cuando uno ve la historia que es reciente, uno ve que los grandes delincuentes tienen el respaldo de las autoridades, ya sean policiales, militares o políticas, del Ejecutivo, de los diputados, de los senadores. Qué triste es, señores, darnos cuenta que la gran sombra que cobija a este país es la criminalidad, el contubernio de las autoridades, y por eso nos eligen, porque somos un paraíso de impunidad. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:28. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Emil Chireno H, que viene, lo digo cada vez que Emil llega aquí desde Voces Propias. Emil llega todos los lunes, pero hoy es un lunes cimarrón, don Emil. Es un lunes cimarrón, sí, ¿verdad? ciertamente. A mí hasta se me había olvidado. Se te había olvidado, hoy es un lunes Sin cimarrón. juego. Si tú no lo dices ahora, se me olvida. Sí, pero yo también estaba medio turulato, pero tú sabes por qué tú no lo tenías pendiente, porque tú y yo trabajamos ayer. Sí. De lo contrario. Es verdad que tú y yo trabajamos. Exactamente. O sea, que el cuerpo, engañaron al cuerpo, el cuerpo sentía Sí, que... sí. que Pero es el lunes cimarrón. Sí, Bueno, hay bueno. muchas noticias. Le dimos un internacionales. electroshock al sistema. Eso fue lo que pasó. Emil, bienvenido, buenas tardes. Siempre es un placer, buenas tardes, estar con ustedes acá y pues, dilucidar un poco de la agenda internacional y cómo no, lo local también, que tiene una conexión con todo lo que uno habla afuera, porque el conocimiento y lo que pasa aquí pasa en otros lugares. Yo se lo digo de hecho mucho a mis estudiantes de Derecho Comparado en la Pucamaima. Si usted quiere entender el sistema jurídico de un país, usted muchas veces tiene que buscar las soluciones jurídicas que le dan otros países. Y por eso es que la agenda internacional siempre tiene una conexión muy fuerte con lo local. Máxime cuando República Dominicana da tanto de qué hablar. Y
muchos de los flagelos que afectan a nuestra sociedad pues tienen una dimensión transnacional. Miren Odebrecht y la corrupción, algo que se habla muchísimo. Odebrecht es un fenómeno de la internacionalización de un esquema corrupto. Y ahí usted tiene una conexión para mí hermosa, o fúnebre, como usted quiera verla, de cómo funciona la sociedad moderna. O sea, lo que en Brasil o en algún otro país se utiliza como una práctica corruptora, se replica en muchos países y también en la República Dominicana. Pero el esquema de Odebrecht tenía detrás una gestión de Estado. Es decir, lo que buscaba el gobierno brasileño de esa época, que comenzó con Lula, pero siguió con su delfín, que prolongó esa política de expansión empresarial brasileña. Brasil quería alcanzar el nivel de pertenecer al G20, tiene condiciones para ser una superpotencia porque tiene muchas condiciones naturales. Y Brasil es un continente casi. 204 millones de habitantes. No es poca cosa. O sea, estamos hablando de un país con un potencial enorme. Y el drama quizás de Odebrecht, digamos, más doloroso, sobre todo por provenir de una política que llamamos de izquierda progresista, porque Lula era un hombre hasta estigmatizado durante mucho tiempo como un comunista, izquierdista, etcétera, pero que había hecho una política exitosa en términos comerciales, en términos de crear estructuras asistenciales a partir de la gestión de Estado. Y este drama de Odebrecht tiene como telón de fondo la propia gestión de Estado que Lula impulsó. Lula fue incluso lobista de Odebrecht a nivel internacional. Pero eso no está mal. O sea, que un presidente haga... No, después de ser presidente también. La labor durante su mandato, el después podemos discutirlo luego, pero durante su mandato, la labor de promoción ese es su trabajo. De una empresa, eso es su trabajo, eso está bien. Sí. Pero fíjese cómo, vuelvo al punto, eso conecta con la realidad local. ¿Cuándo en la historia de la República Dominicana usted ha visto un proceso penal con implicaciones políticas tan profundas como el caso de Brecht, que usted bien comentó ahorita, en el cual muchos de los documentos que soportan las pruebas del Ministerio Público, ¿qué son? Declaraciones de funcionarios de una empresa extranjera. Sí, entonces, volvemos al punto. Se conecta un esquema internacional con una realidad local. Lo mismo que se utilizó en Brasil, Emil, pero en Brasil ellos partieron de las delaciones premiadas para hacer sus propias investigaciones. Y eso está bien, eso está bien. Lo mismo que sucedió en Perú, lo mismo que sucedió en Colombia. En República Dominicana nosotros estamos partiendo de delaciones premiadas y juzgando o queriendo que se juzgue también por delaciones premiadas. Y algo interesante ha pasado en Perú recientemente, que por cierto, a raíz de la investigación de Odebrecht, Andrés y Emil, se ha ido de encuentro desde el presidente hasta la Suprema Corte de Justicia. Ahí se fue todo el mundo. Ha sido un sacudido del sistema político completo. Quizá donde más ha zarandeado el caso de Brecht. Después de Brasil, obviamente. Es Perú, claro. Después de Brasil. Sí, ciertamente. Y eso es una consecuencia que yo creo que muchos desean que ocurran también en otros destinos, incluida la República Dominicana. Que sea el deseo, ¿verdad? El deseo. Porque este es un caso del que uno se entera cuando hay reapertura de debates y uno escucha muy poco, pero el común denominador del pueblo dominicano, cuando tú le preguntas en qué está el caso de Odebrecht, ¿sabes lo que te dicen? Eso está ahí, eso no va para parte, eso no está nada. Porque la desgracia es lo que hemos dicho. Yo lo he, digamos, etiquetado con la frase de Platón, no me la inventé yo, que Platón decía que la peor de toda la justicia era la justicia simulada. Y en el país hay una tendencia a hacer justicia simulada para satisfacer determinados niveles de reclamo social y político. Y si tú te Entonces, fijas... eso es justicia simulada. Por el camino que va, el caso de Odebrecht, que se ha ido desflecando en el camino, se ha ido desflecando por completo, va a terminar disuelto en agua de borraja. No va a haber nada, no va a quedar nada de ese esqueleto que se ha conformado a partir de las relaciones primas. Y es precisamente esa sensación de impunidad. A mí me gusta mucho cuando yo voy al banco, cuando estoy en cualquier fila que involucre algún tipo de interacción con alguien, incluso cuando estoy en un taxi, con quien sea. Hablar con la gente y preguntarle, mire, ¿qué usted piensa de esto, piensa de lo otro? Es un buen termómetro ese de cuál es el sentimiento del pueblo. Y yo creo que el tema A1 ahora mismo, en el interés de la sociedad dominicana, partiendo de lo que usted comenta, es el tema impunidad.
El tema impunidad, el tema corrupción. Impunidad es un asunto, mire, hasta el peluquero mío, que es dominicano, es de San José de las Matas. Usted escucha a ese señor hablando en su, ¿verdad? Limitadas, disponibilidad de palabras, y ese es el tema. Entonces, hasta que tú no logras una sociedad donde realmente la justicia se aplique y la ley de igual manera para todos, mientras persista esa sensación de impunidad, lamentablemente la confianza en la justicia no va a incrementarse. Fíjate que se criticó bastante, y esto lo digo yo como abogado porque lo discutimos mucho en círculos de abogados y en los tribunales, qué tan mal estuvo el método que utilizó en aquel momento la FAL por el Día de la Justicia, lanzando aquel asunto Eso fue a nivel de método desdeñable, muy desdeñable. Sin embargo, como dentro de todo lo maloliente, lo oscuro, hay algo claro y siempre hay un mensaje positivo. Yo creo que el hecho de que se mantuviera en la palestra pública el debate de las profundas necesidades de reforma que tiene la justicia dominicana es algo positivo. Aunque el método sea evidentemente no el adecuado, porque hay que reconocer que el activismo social dominicano, y eso es algo que a mí como joven, como abogado y como dominicano me preocupa, pues necesita un mayor grado de compromiso. Fíjate lo que nosotros hemos logrado con el activismo, muchas incluso victorias sociales, el tema del 4% muchos lo ven así, el tema de la Marcha Verde, pero ¿cómo se convierte el activismo social en una agenda real de gobierno? Ahí es que el asunto yo no lo veo muy claro, porque la misma Marcha Verde ha logrado mucho. Sin embargo, pero sin violencia y sin tener que lanzar muchas otras cosas que sí se lanzaron, como ese día en la Suprema Corte de Justicia. Y yo estoy de acuerdo contigo que no es el Y método. la Marcha Verde es un movimiento de lucha, pero como el mensaje decía llegó. Andrés hace un momento, que es puntual. Pero cuando tú te vas fuera de lo puntual, que es la Marcha Verde, la corrupción, nosotros podemos equipararnos aquí en situaciones políticas y sociales a lo mismo que está sucediendo en otros países. Y quizás cuando nosotros lo sobredimensionamos, queremos poner ejemplos a los que todavía nosotros no llegamos. Pero lo que está pasando el día de hoy, 22 de enero del 2019, individuos ejecutados y las mismas autoridades poniendo a circular video mofándose de la muerte de esos individuos. Una barbaridad. Situaciones por la llegada de narcotraficantes o criminales internacionales de fama mundial o de fama internacional. Falcón fue con permiso. Falcón llegó con permiso. Falcón fue un invitado distinguido. Que llegan a República Dominicana. Que nadie sabe si se fue o no. Con el desconocimiento de las autoridades, pero que se instalan en nuestro país. Y como ese, muchas otras cosas más. Provincias que se dice que son casas de droga, donde los puntos de droga se venden con cajera y con tarjeta de crédito. Entonces, ahí tú entiendes que ciertamente esas comparaciones que se están haciendo, Andrés se ríe, porque la verdad que él decía ahorita que era una hipérbole. Pero eso es una locura. Lo es. Dame ahí. Una locura. Dame 3 gramos y no tengo efectivo. Y el hermano diciendo que el suyo era el mejor. Y me gustaría saber era un tema de envidia. cómo se registra en la entidad bancaria. Entonces, compra supermercado de cocaína. Eso te dice que realmente nosotros tenemos razones para pensar que estamos avanzando a una situación social como la que emulamos en muchas ocasiones, Yulisa, aunque sea de manera mental. ¿Y quién se cree que cambiando la dotación de Higüey, cambiando la dotación de San Francisco de Macorís, de la DNCD, la de Baní, la realidad en el terreno va a cambiar? O sea, es lo mismo. El grado de penetración del narcotráfico aquí en todas las entidades estatales no es un secreto para nadie. Y que no me digan que ganan pocos. Yo lo que creo que también tenemos amnesia como sociedad. Pero porque fíjate que este tema, por el asesinato del coronel, tiene relevancia constante en los medios, lo hablamos mucho, salen en los periódicos, pero vamos a darle 3 o 4 semanas a eso. Bueno, pero un caso tapa otro. Pero que no me justifiquen diciendo que ganan poco, porque yo soy periodista y gano poco y yo no hago eso. No, Rosa, tú no ganas poco, Rosa. Pero Yulisa, no, por Rosa, Dios, no tuviera más de un trabajo. Pero ve acá, ahorita Y cuando la gente que va a trabajar por un salario de 8,000 pesos, hace lo mal hecho. Gana mucho, que bienvenido te estoy. Hace lo mal hecho. No, los periodistas no somos bien pagados, eso lo sabe el mundo. No es para hacerte sentir mal, pero eso es en todos lados. Sí, eso es verdad, Pero no pueden justificar que un agente gana poco para incurrir en el flagelo, por Dios. Eso nunca es una excusa. Ahora, si no hay un régimen de consecuencias, y volvemos a la impunidad, y volvemos a la aplicación selectiva de la ley, ¿qué incentivo hay para que un oficial que sabe que lo peor que le puede pasar es que simplemente le den de baja deshonrosamente, no haga lo mal hecho? Eso no es una consecuencia. No la es, pues yo lo sé. Y ese es el punto mío, Yulisa. Mira, aquí ahorita. Como también, perdóname, Andrés. ¿Y qué pasa con los pejes gordos? Como gordo? también esa misma consecuencia que no ganan se poco. le da a los militares que estaban en la camioneta que sacaron de la carretera al ciudadano motorista que
que iba por la carretera. Es un criminal. Lo mismo, o sea, cuando tú ves cuáles son las sanciones para los 2 policías que acompañaban Es al un coronel, asesino en potencia. para el chofer de la unidad de Ciutrán, para el otro de Obras Públicas que atetó, esa es la palabra. ¿Y ustedes Lo saben el atetó nombre? con la ¿Ustedes saben el nombre de lo que ejecutaron a Canelo? No, son porque las no lo publican. Pero tú sabes que yo quiero ver, porque yo siempre trato de encontrar dentro de todo el desorden de nuestra sociedad y de las cosas que ocurren aquí, algo que por lo menos me inspire a creer que podemos ser un mejor país. Le voy a decir algo que no tiene nada que ver con República Dominicana, sino con el mundo y que está afectando la forma en que perseguimos nuestros problemas. ¿Cómo nos dimos cuenta nosotros de lo que hizo Blas Peralta? Con un video. ¿Cómo se degeneró el escándalo con el asesinato del coronel? Un video. Con un video. ¿Y cómo se generó el escándalo, que recién comentamos ahora, de estos oficiales que se mofan al haber casi ejecutado a una persona? También. Es un video. Entonces, la tecnología está haciendo que los ciudadanos, de alguna forma u otra, con resultados obviamente no como uno quiere ver, pero de alguna forma u otra, el ciudadano se está convirtiendo no solamente en un testigo de la realidad maltrecha que vivimos nosotros y de la debilidad de las instituciones, sino en un reportero de eso. Y yo siento que ese catalizador, de alguna forma u otra, está ayudando a que nosotros nos indignemos más, Yolisa. Porque lo que uno no puede perder, y es lo que a mí me pasa cuando yo leo los periódicos dominicanos, por eso les confieso que a veces uno tiene hasta que dosificar la cantidad de periódicos que consume, es que uno pierde la capacidad de asombro. Es que es tantas veces que uno ve, no, que tal oficial hizo lo otro, que mataron a 5, que murieron 25, que uno la pierde. Y si uno la pierde, ya tenemos el juego perdido. Eso es natural. Entonces, bien hecho. Todo el que esté escuchando este programa ahora y que grabe algo, que vea que no sea correcto, publíquelo. La tecnología hay para desmiente a las Si para autoridades. algo sirven las redes sociales, a pesar de todo lo que se ha demostrado que nos hacen perverso a la personalidad, a la seguridad de cada persona, es precisamente para reportar la realidad que muchas veces no sale a la luz. Y desmentir los muñecos lo que mal creo, armados de las autoridades. Yo creo que hay cosas que a uno le repugnan en el orden social y que ocurren con tanta frecuencia que la gente llega a verla hasta con naturalidad. Normal. Por ejemplo, el hecho de que la policía se convierta en una máquina de matar. Porque eso que ocurrió con el Canelo no era necesario, ese sadismo a posteriori, después de haberlo despedazado. Y hemos descrito más de una vez la trayectoria de una vida tan corta, pero muy intensa, como la de ese muchacho que se le decían Canelo, que era un delincuente con un prontuario bastante nutrido para la edad, e incluso muy agresivo. Pero usted no puede, convertido en una máquina de matar, una institución, hacer equiparar el proceso de acción, digamos, lógico con el que se desenvuelve la maquinaria de la criminalidad con quienes se supone que tienen el papel de combatirla en el orden social a partir del marco de la ley. Si no, ¿en qué sociedad del carajo vivimos? Normalizando una carnicería policial. Pero cuando él dice, vivimos? voy a llevarle la foto al jefe, no sé a qué jefe se sea, que refiere. cuando tú Puede Obvio, ser el al jefe jefe. inmediato. Prueba. Él le va a llevar el trofeo. ¿Y ustedes creen que el jefe qué orden fue que le dio? Ellos que le van a llevar el Mátenlo, trofeo. liquídenlo. Entonces, no más palabras, La magistrado. acción de la autoridad nunca puede ser equivalente a la anarquía y eso es lo que está pasando. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:45. Conversamos con nuestro compañero Emil Chireno y todo el equipo del gobierno de la tarde. Emil, nosotros hablábamos antes de irnos a la pausa de cómo se maneja en República Dominicana la indignación, de cómo vamos con el tema del narcotráfico, que parece que tiene un pico en este momento, la inseguridad, la criminalidad, los delincuentes matando policía y luego subiendo videos a las redes sociales diciendo yo sé por qué me buscan y me voy a entregar, pero ellos saben también lo que yo hice. Yo le di dinero a la gente del DICRIN, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso mismo pasa en otros países, solo que la represión es mucho más alta. Sí, ciertamente. Venezuela este fin de semana, y creo que estoy dando un salto quizás diametralmente mayor, porque República Dominicana no puede compararse nunca con la situación de Venezuela, aunque una vez Venezuela estuvo como nosotros. Y modificaron muchas constituciones, pero bueno, ¿cuál es el...? Correctamente. Pero este fin de semana pasaron cosas interesantes. Se ha desconocido el Parlamento venezolano y dio este fin de semana, ayer, de manera específica, Guaidó habló y lo subió a sus redes sociales porque obviamente él no tiene canales de televisión por donde transmitir sus mensajes. Con las redes y no hace dijo falta. que no tenía Porque hay mucha prensa miedo, internacional. que no tenía miedo para este próximo 23, que hay una marcha nacional y que también el gobierno venezolano ha anunciado una marcha nacional y que
él le iba a reconocer una amnistía a todos los militares que se sublevaran contra Maduro y que se unieran a las fuerzas opositoras que estaban llamando a un nuevo gobierno en Venezuela. Bueno, eso primeramente es mañana. Segundo, yo sobre la crisis de Venezuela, que francamente ha evolucionado de forma vertiginosa, y de hecho cuando hablamos la última vez acá, te decía que Guaidó es un líder inesperado. Hace yo creo que 5 meses nadie se esperaba esto. Pero vale la pena comentar, yo no creo que eso cambie nada en el terreno, pero da un mensaje simbólico el videito de nuestro amigo Mike Pence, que anda por todas las redes. Sí, y lo acaban de subir. Me lo han mandado muchas personas a mí, me piden, ¿qué tú crees de eso? Bueno, Estados Unidos está haciendo lo que tiene que hacer, que es apoyar las aspiraciones legítimas de la Asamblea en Venezuela. Sin embargo, ¿cambia eso en el terreno algo? No, porque mira que esta misma semana el Tribunal Supremo de Venezuela declaró como inconstitucional. Esta supuesta proclamación de la Asamblea Nacional de Guaidó como presidente. Entonces, volvemos al punto donde todos los estamentos del poder, donde el monopolio de la coacción legítima, como lo definía Weber, lo tiene el Estado, y como el Estado es el que tiene el plomo, el ejército sigue estando del lado del régimen, las probabilidades de un cambio genuino y real son muy reducidas. Claro, ahí hay un factor. La coacción legítima, por ejemplo, a la que se refiere Weber, incluye todo el aparato del Estado. Y la Asamblea es parte del aparato del Estado. Sí, ciertamente. Por lo tanto, es un gobierno inestable. Sí, es parte del aparato, pero el Estado, para institucionalizar la represión, ¿qué es lo que dice? El ejército. Que la Asamblea realmente esté en desacato y que jurídicamente las competencias que se atribuyen no la tiene. Entonces el Estado legitima básicamente la supresión de la Asamblea con una sentencia. Volvemos al punto original. Tú estás usando todos los estamentos del Estado para impulsar una sola agenda. ¿Cuál? La de Nicolás Maduro y la del régimen. Tienen el ejército. Claro. Hubo unos sublevados recientemente, una unidad. Los atraparon. Eso salió. No es la primera vez. Recuerden que hubo también otros casos, el famoso helicóptero aquel que lanzó una granada, el caso del dron, que no sabemos si realmente fue un dron o no fue. El punto es que mientras esa realidad no cambie, yo las probabilidades la veo muy reducida de un real cambio de régimen. Lo que sí me da un poco de esperanza es que el perfil de este joven, porque son 35 años, no olvidemos eso, es un perfil que necesitaba la clase política venezolana. ¿Por qué? Porque es nuevo. ¿Por qué? Porque es fresco. ¿Por qué? Porque inspira. Porque de una forma u otra, aunque Leopoldo López y Enrique Capriles Radosky y los demás líderes de oposición han hecho un trabajo y son jóvenes, lamentablemente ya tienen mucho tiempo en esta lucha y los resultados de su lucha todavía no lo vemos muy claro. Sin embargo, con Guaidó está la esperanza del qué va a pasar mañana. Y eso es algo que yo creo que todavía los demás líderes de oposición en Venezuela no han podido mantener. O sea, que yo creo que por él me inspira como persona, pero yo no creo que el contexto haya cambiado lo suficiente como para estar nosotros a la expectativa de un verdadero cambio de régimen, Yulisa. Bueno, suerte que Maduro dice que él fue al futuro y que él vio que todo estaba bien. Volvió de allá para acá. O el pajarito de Chávez le habló también, puede ser. Sí, pero ahora cuando él fue al futuro, dijo esta semana pasada, el jueves, que cuando él regresó, él puede decirle a la gente que todo está bien porque él lo vio en el futuro y él decidió regresar para decirle al pueblo venezolano que todo iba a estar bien. Evo Morales es otro que ahora tiene un proceso electoral en octubre. No se menciona mucho porque Bolivia es un país muy pobre y pequeño. Sin embargo, es otro ejemplo del continuismo electoral y el cambio continuo de las reglas de juego para beneficiar al gobernante de turno. Ese hombre tiene 13 años ya de gobierno en Bolivia. Ciertamente el país ha mejorado mucho sus condiciones económicas. Un plebiscito lo pierde y por encima de consigue una sentencia del tribunal que da una interpretación extraña a la Constitución y va de nuevo en octubre. Un plebiscito que convoca él. Correcto. Se parece a lo de aquí, porque el transitorio fue un acuerdo del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Es así. Aprobado por todos sus miembros. El miembros. transitorio no se lo inventó Abinader, ni Hipólito Mejía, ni Guillermo Moreno. Y ahora se olvida. El transitorio fue un acuerdo para, digamos, campear una situación difícil dentro del Partido de la Liberación Dominicana, por lo tanto... Y ningún comité político de ningún partido y ningún órgano directivo de ninguna institución política está por encima de la Constitución. Entonces, a mí me vale madre si lo acordó o que no haya acordado. Si está en la Constitución de la República, está en la Constitución de la República. En Bolivia pasó algo así. ¿Qué hizo él? Bueno, como vio que era más difícil modificarlo, buscó una interpretación. Emil, pero el argumento... Que aquí se estaba interpretando en un momento. Suerte que el Tribunal el Constitucional señalamiento de que dijo algo. De que el transitorio es producto de un acuerdo político del PLD es importante por el contraargumento que considera que el transitorio es una violación de derechos, sí, pero en razón de que está explícitamente destinado a paralizar las aspiraciones de un hombre. En ese transitorio nada más falta el nombre de Danilo Medina, que diga Danilo Medina, así exactamente, pero que no es verdad.
es un argumento que Muy, se ha rebatido muy mucho claro. porque además Eso no se sostiene él ha ejercido jurídicamente. ese derecho durante 2 periodos. Claro, claro. Pero vale por eso, porque recordarle, pero ven acá, pero fueron ustedes mismos. Nadie puso ese transitorio en la Constitución, lo puso el comité político del Producto de un PLD, acuerdo de ellos producto de un mismos. acuerdo entre ellos. Pero hoy está en la Constitución, sea cual sea el origen, y lo que a mí como ciudadano me preocupa es que la integridad del texto constitucional se respete. Así que yo lo veo. Y te conecto con otro tema que a mí me parece interesante y como que no he visto que ha tenido mucha atracción mediática, pero tiene que ver mucho con la calidad de la democracia dominicana. Señores, es el tema del voto preferencial. Me imagino que ustedes eso lo han tocado mucho aquí, Sí. pero ustedes saben que aquí hay un sistema de arrastre para el voto de los senadores, que hace, en mi opinión, y ahí quiero hacerme eco de las declaraciones de Servio Tulio, desde Finjus, cuando hablaba de la necesidad de reformar la ley 153-17 sobre el voto preferencial, hace que la democracia dominicana se ve afectada de forma negativa. ¿Por qué? Porque usted que está votando por su diputado en cualquiera de las 3 circunscripciones del Distrito Nacional, está, sin a usted preguntárselo, el Estado, dando un voto por un senador de ese mismo partido. Por el que tú no necesariamente quieres votar. Exactamente. Oye, Y si tú me dijeras que el Congreso fuera unicameral, bueno, pero aquí hay un Congreso bicameral con funciones separadas, aunque concurrentes, por lo que el ciudadano debería tener el derecho de poder votar por los miembros de forma independiente de cada una de esas cámaras. No, el senador, Eso el es senador se puede democracia. acostar. Claro que eso es democracia. Eso es El senador democracia. se puede acostar, que él sale elegido dependiendo de lo que hagan los diputados. Exacto. Entonces eso me acuerda más a la democracia priista Los diputados que a locales. la democracia dominicana. Que alguien que nombre un partido en una lista cerrada, solamente por ser nombrado por el partido, automáticamente. Pero igual pasa con los regidores y los alcaldes. Sí, Dependiendo sí. de los votos de los alcaldes. Pero los es la cantidad regidores de regidores. ahora deben estar incluidos porque incluso lo que se hizo fue una excepción en las Sí, elecciones y pasadas. y había un transitorio, hablando de Un transitorio específico. en esa ley que hablaba de las elecciones para los regidores, Sí, en el plano claro, municipal en el claro. 2020. Se supone que ya eso va a cambiar ahí. Pero a nivel de senadores tiene que cambiar. Porque esa es la única manera, separando nosotros los votos de los 2 niveles del Congreso, en el que podemos garantizar que exista mayor representación en el Senado de otras fuerzas políticas que no sean las mayoritarias. Y eso es importante. Fíjate en la Cámara de Diputados. Muchas de las declaraciones que uno ve que causan indignación, como por ejemplo la del apellido Santana, Fidel Santana, cuando habla del tema de ¿Del los- excremento? de los supuestos, no. El de los supuestos 35 millones que andan circulando. Los 30 millones o para 30 comprar. millones Para la para reelección. comprar el voto de la reelección. Ujú. 30 Si ese millones señor y no dos hubiese estado vehículos. ahí, porque existe una cuota que le garantiza a los partidos minoritarios una presencia mínima en el Congreso, quizás esa denuncia no sale. No sale. Entonces, es importantísimo para la calidad de la democracia dominicana el pluralismo en los cuerpos de representación política. Y el cuerpo por excelencia de representación política, luego del presidente de la República, ¿cuál es? El Congreso. Entonces hay que buscar la forma de que tengamos más capacidad de elegir quienes conforman ambas cámaras. El Senado aquí, la realidad es que es un sello gomígrafo. El Congreso, la Cámara de Diputados más difícil Pero porque hay más voces disidentes. En la Cámara de pero Diputados el lo que, Senado da hay risa. lo que hay es un debate en ocasiones un poco más rico y en ocasiones un poco más plebe, porque en el Senado todos están de acuerdo. Nada Sí. más hay 1 o 2. La mayoría 2. le tumba el pulso. Sí. Pero Son 12, en ¿no? la Cámara de Diputados pasa lo que ya dije anteriormente, haya habido tiros, zapatazos, se mencionan la madre, tú oyes que uno le dice al otro la tuya, pasa de todo en la Cámara de Diputados, pero al final, cuando hay la voluntad de pasar una ley al precio que sea, la ley pasa. Claro. Fíjense Y se cómo aquí legitima se han cualquier cosa. aprobado todo tipo de contratos, se han aprobado todo tipo de leyes, inclusive las que son en perjuicio del país, aún teniendo partidos opositores, sin importar Miren. quién sea el que esté en el gobierno, Al porque esto no vapor. tiene que ver con PLD, tiene que ver con el que sea que esté arriba, que quiera que le aprueben una ley y el que está abajo también se coaliciona para aprobársela, Sí, es así. sea con dinero o a cambio de beneficios electorales. Bueno, por el tipo no nos que sea. queda casi tiempo. Una última pincelada. Trump. ¿Cuál es la situación de Trump en este momento con un gobierno paralizado, 2 años? En el limbo. 2 años de gobierno, la presión Una de nueva los amenaza. demócratas. En cierto sentido perdió esa hegemonía que él tenía cuando tenía las 2 cámaras y las 2 funciones legislativas a su favor. Hay una. ¿Cuál es la situación? ¿Quién está ahora perdiendo en este pulso por el gobierno? Hola con números, El no gobierno con cerrado. percepción. El cierre más largo del gobierno de los Estados Unidos en la época reciente
fue el que promulgó en la época del primer gobierno de Clinton en el 95, Newt Gingrich, que fue el que se inventó la idea de usar como extorsión el cierre del gobierno para obtener alguna política del Ejecutivo. Ese cierre duró 15 días. El de Trump, evidentemente, ya va muy lejos de ahí, por lo que, convirtiéndose en el cierre de mayor duración, tendrá un efecto político muy evidente. La opinión pública es difícil de medir, señores, y yo lo dije antes y lo digo ahora. Uno no se puede llevar de una encuesta que uno vio que salió ahorita en New York Times, porque lo que más es encuesta, vea la muestra, vea cuántas personas fueron, vea dónde se preguntó. Pero las encuestas de opinión pública recientes, todas apuntan a que la mayoría de la población norteamericana entiende que el culpable de todo lo que está pasando es el presidente de turno. Y eso, a mí no hay nadie que me diga que puede tener algún beneficio político, más que para cimentar las bases de apoyo electoral que ese señor tiene. Entonces esto le está alejando al votante moderado y le está reforzando al votante más extremista. Pero en política, tú necesitas, y más en un país tan grande, un poquito de todos los segmentos del electorado. Tú no eres presidente solamente con el voto duro de tu base más conservadora. Tú necesitas atraer a otros segmentos de la población que definitivamente estás alejando con la forma en que estás manejando este tema. O sea que yo creo que en el corto plazo esto está siendo perjuicioso para Donald J. Trump. Bueno, y le falta todavía mucho más. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Gracias, Emil. Nos vamos a una pausa. Nos abandonan por el día de hoy Rosa Encarnación y don Andrés L. Mateo. Y al regreso se integran los demás miembros del Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde.